Hace algún tiempo me encontré con la perspectiva de un académico de la Biblia que se llama Pete Enns, respecto de la historia de la interpretación bíblica. Y me llamó mucho la atención y les quería compartir mi traducción y mi adaptación de ese trabajo. Eh, Pete Enns divide la historia de la interpretación bíblica en 7 etapas, y creo que esto es importante porque nos ayuda a entender que la Biblia no siempre se ha interpretado de la misma manera. Ahora, esta división de 7 etapas no pretende ser totalmente exhaustiva, es decir, podríamos tener o dividir esto en más o menos, inclusive, etapas. Eh, pero creo que es un muy buen inicio para precisamente reflexionar en esto. Esas 7 etapas que él presenta son estas que están aquí. El judaísmo del segundo templo, recordemos que antes de esto, eh, la ley, digamos, o por ejemplo, o lo que eran los textos sagrados, eh, van sufriendo ciertos cambios o vamos a decir, ciertos cambios de énfasis, ¿verdad? Es en esta época en la que nace el tema de los fariseos, ¿verdad? Que comienzan tal vez a hacer un poco más accesible a la gente el tema de la ley. La ley ahora ya no es solamente cultica o ritualista, ¿verdad? O ritualística, no sé cómo decirlo, para los saduceos, que son los encargados del templo y de los sacrificios y demás. O sea, ya no es solamente eso, sino que debe informar, vamos a decir, nuestra ética o nuestra manera de vivir. Entonces, los fariseos empiezan a ocuparse de esto. De hecho, de una manera o de cierta perspectiva, Jesús sigue en algún grado, digamos, este tema farisaico, ¿verdad? De enseñar a la gente lo que está en la ley y lo que Dios quiere, por ende, para las personas. Eh, el Nuevo Testamento, usando el Antiguo Testamento, de nuevo, son clasificaciones un poco más modernas, ¿verdad? Nuevo y Antiguo Testamento. En aquellos momentos ellos no sabían que estaban escribiendo el Nuevo Testamento y ciertamente no le llamaban Antiguo Testamento, ¿verdad? Podríamos decir que el judaísmo del Segundo Templo y el Nuevo Testamento, utilizando el Antiguo, son muy similares. Es la misma época, ¿verdad? O sea, es la misma etapa, pero eh, nuestras clasificaciones modernas nos llevan a tener que separarlos por un tema escritural, sobre todo, y de tradición. Luego tenemos la iglesia temprana, que son los primeros 400, 500 años de la iglesia. Luego la iglesia medieval, que es uno de los periodos más largos, que son casi 1000 años. Luego tenemos la reforma, ¿verdad? Que se da en los 1500. Luego el pensamiento moderno o la etapa moderna y la etapa postmoderna. Vamos a hablar un poquitito de cada una de estas etapas y vamos a poner algunos ejemplos. Respecto del judaísmo del segundo templo, tenemos el texto de James Cogle, que son bueno, aquí dice las Four Assumptions on the Second Temple Jewish Interpretation, que básicamente son las 4 cosas, digamos, que durante la etapa del segundo templo se asumen como ciertas, ¿verdad? Y creo que las dos más relevantes, por lo menos para esta presentación, es que la Biblia es relevante. Queremos que el texto sea relevante, de nuevo, para nuestra vida. De nuevo, hablando de la etapa del segundo templo. Es decir, que las personas que vivieron en esa época del segundo templo querían hacer la Biblia o los textos sagrados, bueno, no era la Biblia, ¿verdad? Eran los textos de ellos relevantes para ese tiempo. Y aún así se entendía que la Biblia era críptica o que era enigmática. Es decir, había algo en la superficie y habían significados por debajo de esa superficie. ¿Okay? Y ejemplos de esto
vamos a ver este de Segunda de Crónicas y de Segunda de Reyes, bueno, yo digo segunda parte del libro de Crónicas y segunda parte del libro de Reyes. Hay quienes dicen, no, se dice dos Crónicas o dos Reyes. Bueno, me da un poco igual, pero bueno, la idea es que se nota cómo ya desde este tiempo se utilizan o se hace referencia entre textos, ¿verdad? Tenemos esta que vamos a observar, luego la de Daniel, respecto de Jeremías, ¿verdad? Donde tenemos textos interpretando textos anteriores o tratando de darles significados diferentes o nuevos. Y eso es importante. Recordemos que aquí han pasado cientos de años entre unos y otros textos y hay ciertas situaciones que van cambiando y de nuevo ciertos propósitos, precisamente entendiendo que los textos son crípticos o enigmáticos y que necesitan ser relevantes. Y luego tenemos los rollos del Mar Muerto, donde el Pesher de Habacuc o la interpretación de Habacuc también precisamente trae, digamos, esta idea de hacer relevantes esos textos para su época, que en gran parte es lo que nosotros buscamos hacer. Nosotros traemos textos antiguos de 1800, 2000, 2800 años antes que nosotros y buscamos hacerlos relevantes. Eso nos lleva necesariamente a realizar ciertas negociaciones con el texto, que de nuevo en algún momento podríamos hablar un poco más a profundidad de eso, pero vamos a ver un ejemplo. En Segunda de Reyes 21 se habla de Manasés. Manasés, cuando tenía 12 años, dice acá, comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre, bueno, era Hepsiba, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, imitando las abominaciones de las naciones que Jehová había expulsado de delante de los hijos de Israel. Reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado, levantó altares a Baal, que era el dios competencia de Yahvé básicamente. Es una imagen de acera, que en algunas otras tradiciones es considerada como la esposa de Yahvé, pero bueno, como había hecho Acab, el rey de Israel, adoró además a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Vean que retoma la idolatría, ¿sí? Además, ojo aquí, versículo 6 dice, hizo pasar a su hijo por el fuego y se dio a observar los tiempos, fue agorero, etcétera, etcétera. Manasés, bueno, y vamos a continuar aquí. Manasés los indujo a que obraran peor que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y de nuevo aquí, ¿verdad? Manasés, versículo 16, derramó tal cantidad de sangre inocente que llenó Jerusalén de extremo a extremo. Todo esto se escribe primero, ¿verdad? Y se retrata a Manasés como una figura básicamente que trajo el mal al pueblo de nuevo y lo sucumbió en un periodo de oscuridad importante. Sin embargo, cuando llegamos a Crónicas, a la segunda parte de Crónicas, capítulo 33, versículo 12, se busca redimir a la figura de Manasés. Esto es algo nuevo. O sea, esa figura de Manasés, esa imagen de Manasés que se tenía antes, la segunda parte de Crónicas quiere redimir esa figura. Y dice, pero cuando se vio en angustia, que eso no está en ninguna parte de las obras de Reyes, ¿verdad? Oró a Jehová su Dios y se humilló profundamente en la presencia del Dios de sus padres. Oró a él y fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo hizo retornar a su reino en Jerusalén. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Okay? Y de nuevo, esto es parte de los ejemplos. Ahora, en la etapa del Nuevo Testamento, como les decía, son los textos del Segundo Templo, ¿verdad? Y en el Nuevo, se interpretan los textos del Segundo Templo
Y recordemos que el Nuevo Testamento son textos judíos, básicamente. Pablo tal vez es una de las figuras más importantes, o podríamos decir la figura más importante, porque es de quien tenemos más obras, ¿verdad?, preservadas hasta ahora. ¿Qué hace? De nuevo, similar, busca hacer relevante esos textos, ¿verdad? Y esos significados crípticos. De nuevo, tenemos la superficie, lo que el texto dice, y luego sus significados más profundos. E inclusive a esta manera de interpretar la Biblia o esas interpretaciones creativas se le llama Midrash. De eso, Pablo hace Midrash, digámoslo así, del Antiguo Testamento. Pablo se toma ciertas libertades que muy posiblemente algunos personajes de hoy en día no admitirían que se haga. De hecho, no lo admiten. O sea, no admiten que personas hagan interpretaciones creativas como las que Pablo hacía del texto. De hecho, vamos a ver un par. Bueno, vamos a ver la de Mateo y la de Romanos. Mateo no es de Pablo, por supuesto. Entonces tenemos Lucas 24, 44 al 47, que hace referencia o que dice que habla de algún texto anterior, pero no tenemos la referencia, entonces no sabemos a qué texto se refiere. Okay, y luego tenemos Mateo 2.15 y Oseas 11.1 y Romanos 11.26 versus Isaías 59.20. Vamos a ver estos ejemplos. Entonces, Oseas 11.1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Okay, se está refiriendo a Israel y está contando algo que sucedió anteriormente. ¿Sí? Está relatando algo que pasó antes. Sin embargo, Mateo toma esta cita donde dice, estuvo allí, Mateo 2.15, estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Mateo aquí está convirtiendo en profecía algo que en Oseas se está diciendo respecto del pasado. ¿Okay? Y de nuevo, esto es importante, son interpretaciones creativas, son textos que se tienen anteriormente que se buscan hacer relevantes. De nuevo, aquí se está hablando en Oseas de algo que ya pasó, está contando algo que ya sucedió, de cómo Dios sacó a Israel de Egipto. Y ahora Mateo le está dando vuelta y está diciendo, aquello que dijo el profeta ahora se cumple. ¿Okay? Una profecía que era, según Mateo, para el futuro, que se está cumpliendo en Jesús, en Oseas era algo que se estaba contando del pasado. Bien, y tenemos el siguiente ejemplo de Isaías 59:20. Tal vez más o menos drástico, digamos, pero dice, vendrá el Redentor a Sión y a los que se vuelven de la iniquidad, en Jacob, dice Jehová. Y Pablo le da un toque diferente, porque vean que dice, Pablo en el 26 dice, vendrá de Sión el libertador. O sea, ya no es que quien va a redimir va hacia Sión. Para Pablo viene desde Sión, que de nuevo son implicaciones bastante distintas. Pero de nuevo, Pablo se toma este tipo de libertades interpretando los textos. ¿Por qué? Porque quiere hacerlos relevantes para su época también. Bien, después tenemos la iglesia temprana, donde tenemos dos ramas principales, lo que son las lecturas alegóricas y las lecturas literales. Aquí hay una tensión entre Alejandría y Antioquía. Alejandría es ese centro, digamos, de información que se crea allá en Egipto, ¿verdad? Desde donde básicamente se quiere sacar todo el pensamiento importante de aquellos tiempos. Y Antioquía es otro centro, ¿verdad? Que tiene que ver, bueno, que eventualmente, si se acuerdan algo de la historia de la iglesia, hay
separaciones importantes que suceden eventualmente entre lo que es el centro del imperio en Constantinopla, ¿verdad? Y luego la separación entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa y demás. Pero esta tensión es importante. Orígenes, que es padre de la Iglesia en Alejandría, sigue una tendencia alegórica. Esa tendencia alegórica judía de Filo. ¿Okay? Y luego tenemos a Teodoro de Mopsuestia, que es de Antioquía, ¿verdad? Y él busca diferentemente entender la intención de los autores. Él se va a ir un poco más hacia lecturas literales, abogando por exégesis gramáticas e históricas. Hoy en día creo que seguimos viendo tensión entre estas dos ramas. Okay, entonces cuando se estudia Orígenes, hay que tener en cuenta que él es parte de la escuela de pensamiento de Alejandría, y a Teodoro, entonces sabemos que es de Antioquía. De Orígenes se habla mucho, de otros padres de la iglesia, digamos, o de otros pensadores como Teodoro de Mopsuestia no se habla tanto. Bien, luego tenemos la iglesia medieval. Aquí se comienzan a enfatizar otras ideas, ¿verdad? Tenemos los significados triples que, por ejemplo, se dan como Gregorio el Grande, ¿verdad? Cuando habla de las hijas y de los hijos de Job. En algún momento podríamos hablar de eso, pero quiero enfocarme, en los significados cuádruples. Okay, porque estos son los más extensos, digamos, o los que por mayor tiempo se promovieron. Entonces, que de nuevo, el periodo medieval, como les decía, son más o menos 1000 años de la iglesia. Es un periodo bastante importante. Okay, el periodo medieval duró más de lo que lleva la reforma hasta el momento, por ejemplo. Entonces, aquí Nicolás de Lira, por ejemplo, hablaba de 4 significados que el texto podría tener. Entonces, en primer lugar, él hablaba de el significado literal e histórico, buscando contestar la pregunta ¿qué dice el texto? En su sentido o en su forma más plana. Luego está el significado alegórico, que se buscaba mucho que fuera cristológico, ¿verdad? ¿Cómo entendemos mejor a Jesús como resultado de este texto que tenemos aquí? Luego el significado moral, ¿verdad? ¿Cómo vivo yo como resultado de esto que estoy leyendo o que estoy entendiendo? Y el significado anagógico, que básicamente es de propósito, ¿verdad? ¿Hacia dónde va esto? ¿Cuál es? En inglés se dice como the bigger picture, ¿verdad? Pero ¿cuál es la pintura más grande? ¿Cuál es realmente el panorama completo? O el panorama macro, podríamos decir. Okay. Luego llega la Reforma. Aquí la Reforma tiene influencia del Renacimiento, del humanismo y del pensamiento científico que se ha venido desarrollando durante toda la etapa medieval. Okay. Aquí se tiene una idea de un solo significado, ¿verdad? Donde esa idea es influencia de la ciencia. Si conocemos el lenguaje y la historia con el suficiente detalle, entonces vamos a poder encontrar el significado. Ya dejamos atrás de nuevo el tema de los significados múltiples para decir, bueno, es que una cosa, ¿verdad? Y aquí se comienza, sobre todo con influencia de Calvino y de otros reformadores, a rechazar las alegorías. Inclusive Calvino va a decir en su comentario de Génesis que las alegorías son satánicas, cuando ya hemos visto que desde la iglesia temprana se solían hacer interpretaciones alegóricas. De hecho, Calvino rechaza la Trinidad en Génesis, por ejemplo, porque no habría sido relevante para la primera audiencia. ¿Okay? Que eso es un detalle importante. Okay,
Y luego tenemos, como ustedes sabrán, ¿verdad? O algunos de ustedes sabrán, el tema del abuso de poder de la iglesia. Entonces, que la autoridad ahora esté en la escritura, y, ¿verdad? O centrada más en la escritura que en la iglesia es importante, solo un significado, ¿verdad? El problema es que los mismos protestantes luego no lograron ponerse de acuerdo en cuál es ese significado único. ¿Okay? Ahora, todo esto es el terreno para lo que son las ideas modernas de inerrancia, ¿verdad? Aunque Calvino y Lutero, como dos de los principales reformadores, no se apegaban a esto. ¿Ok? Bueno, ahí la reforma. Ahora, en el periodo moderno, se despierta interés por Génesis. Por ejemplo, aquí comienza a trabajar lo que se llama, o lo que eventualmente se va a llamar la crítica textual. Por ejemplo, llegamos a Génesis y vemos que hay dos relatos de la creación. Esto ya se entendía desde antes, pero de nuevo, en la etapa moderna se comienzan a observar este tipo de cuestiones. Entonces, en el siglo XVII y XVIII se comienza a buscar cómo trabaja la Biblia. ¿Okay? Aquí se rechaza la reforma, ¿verdad? Perdón, más bien toma, ¿qué estoy diciendo? Toma el rechazo de la autoridad de la iglesia que es heredado de la reforma y lo traslada básicamente a rechazar cualquier tradición o entendimiento de la Biblia. Que la figura central es Baruch Spinoza, donde dice que la interpretación debe ser quitada de los puestos de autoridad. Él se considera el primer teólogo de la liberación y creía que cualquier persona puede leer la Biblia por sí mismo y darle interpretación. ¿Okay? Y aquí se entró entonces en el inicio de lo que son las interpretaciones sistemáticas histórico-críticas, como les decía anteriormente. Entonces, por ejemplo, de los dos relatos de Génesis que son contradictorios e incompatibles, dirían algunos. Bueno, se entiende que el relato de Génesis 1 es posterior al relato de Génesis 2, con la intención de cambiar ciertos, o más bien de traer nuevas propuestas teológicas acerca de quién es Dios y de las razones de por qué Dios crea, ¿verdad? Incluyendo el tema de que lo que Dios crea es bueno. ¿Okay? Por ejemplo. Y luego tenemos la etapa postmoderna. Aquí, la etapa moderna comienza a tomar conciencia de sí mismo, que es lo que Brueggemann llamaba la conciencia de la modernidad, y las interpretaciones regresan o se comienzan a alimentar nuevamente de esta metodología que hablamos del periodo medieval, que cada comunidad va a usar el texto para sus propósitos específicos, y aquí la teología ya comienza a tener una serie de adjetivos. De nuevo, ya hablamos de la teología de la liberación anterior, ¿verdad? Pero ahora tenemos muchos tipos de teología, qué sé yo, teología feminista, teología mujerista, teología negra, teología decolonial, ¿verdad? Y la teología comienza a tomar otros aspectos. Aquí las figuras centrales de la etapa postmoderna serían David Steinmetz, ¿sí? Él decía que la exégesis medieval es mejor que la moderna porque conecta con la vida de cada uno de nosotros. Walter Wink, su trabajo igual es una reacción al modernismo, y la teología feminista, de esos adjetivos que les decía, en Phyllis Tribble, y los textos de terror. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto que estamos hablando? Primeramente creo que es la conciencia hermenéutica. De nuevo, la Biblia no siempre se ha interpretado de la misma manera. ¿Qué buscamos? Que el texto sea relevante. Seguimos buscando lo mismo que desde el periodo del Segundo Templo. Y andamos buscando esos significados que están por debajo de la superficie. Y creo que por sobre todo debemos tener humildad hermenéutica. Recordar que
aquí hay muchas cabezas pensantes a lo largo de mucho tiempo que han llegado a diversas conclusiones y que es posible que después de nosotros sigan habiendo personas que vayan también a tener tal vez mejores herramientas o evidencia o información que les lleve a conclusiones diferentes a las que nosotros estamos llegando. Creo que de nuevo es importante hacer un repaso de que la Biblia no se ha interpretado siempre de la misma manera, eh, para nosotros tomar conciencia de cómo nosotros nos estamos acercando al texto bíblico también.